el río Yaqui y su importancia en la producción de alimentos. Hace muchos años nos cuentan nuestros mayores que el río Yaqui tenía mucha agua. Cuentan que incluso entraban pequeños barcos a sacar mercancías, entrando por el Copás hasta más allá de Torim. También cuentan que los yaquis desde hace mucho tiempo sembraban a las orillas del río, sobre todo cuando había crecientes del río, cuando el agua se desbordaba del lecho del río, dejaba grandes extensiones inundadas, la cual se aprovechaba para sembrar granos básicos y hortalizas. De esa manera, el río abastecía de abundantes alimentos, tanto como para el ganado, para animales silvestres, como para los yaquis que ahí sembraban su frijol, calabaza, maíz. También se aprovechaban plantas silvestres que se reproducían en abundancia, como las saguam, sayas, quelites. Igual manera utilizaban las frutas de citabaro, toji, péchita de mezquite, semillas de sayas de saguaro y fruta de jito para hacer mermeladas, mantecas, café y conservas con igualama o pitaya. También cuentan que los yaquis desde hace mucho tiempo sembraban a las orillas del río, sobre todo cuando había crecientes del río. Cuando el agua se desbordaba del lecho del río, dejaba grandes extensiones inundadas, lo cual se aprovechaba para sembrar granos básicos y hortalizas. De esa manera, el río abastecía de abundantes alimentos, tanto como para el ganado, animales silvestres, como para los yaquis que ahí sembraban su frijol, calabaza, maíz. También se aprovechaban plantas silvestres que se reproducían en abundancia, como las saguam, sayas, quelites. Igual manera utilizaban las frutas de citabaro, toji, péchita de mezquite, semillas de sayas, de saguaro y fruta de jito para hacer mermeladas, mantecas, café y conservas con igualama o pitaya. Todo esto les abastecía el río Yaqui cuando aún corría libremente por el territorio yaqui. Calculan algunos historiadores que esta forma de aprovechar el agua que irrigaba los terrenos vírgenes de nuestro territorio permitía la producción de alimentos en una superficie de alrededor de 70,000 hectáreas. Fue en años recientes, con la supuesta modernización de la agricultura, cuando se tapó el río Yaqui. También abrieron tierras al cultivo, desmontando alrededor de 24,000 hectáreas, los cuales fueron interconectados con canales artesanales, en un principio y posteriormente con canales encementados. Lo que nosotros vemos y lo que nos cuentan nuestros mayores es que con esa supuesta modernización se redujo el área aprovechable para producir alimentos de 70,000 a 24,000. El río lo secaron totalmente y a cambio nos sueltan una poca de agua por los canales solamente cuando es tiempo de riegos. Perdimos gran capacidad de producir nuestros propios alimentos y al secar el río se perdió la reproducción de plantas y frutos silvestres que servían de complemento alimenticio de las personas y de la fauna silvestre. Esto es lo que nos cuentan los mayores y los que nos piden que aboguemos por el rescatar el río Yaqui, que si vuelven a correr agua por el río, nuevamente volvería a tener fuerza el pueblo, porque ya no dependería de lo que el gobierno nos quiera regalar. Así de importante es nuestro río Yaqui. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué han escuchado ustedes sobre nuestro río? En la actualidad, ¿qué se está haciendo para rescatar el río? Cuéntenos su historia. Comuníquense con nosotros a namacasiradio.com. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.